Bien, ahora voy a desarrollar conceptos en la dialéctica de instrumento-objeto. El primer concepto que tenemos que tener claro es a qué le llama objeto. Y dice que es un concepto matemático como objeto cultural. Es un concepto matemático, es cultural. Y otro concepto que nos dice es que está reconocido socialmente. ¿A qué se refiere entonces Regine con objeto? Se refiere a, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos, ¿sí? Nosotros usamos el sistema de numeración decimal, ¿sí? Una de las reglas básicas es que es en base 10, ¿sí? Otra de las reglas es que los signos que utilizamos es 0, 2, 3 hasta el 9. ¿Bien? Esto es un concepto matemático, es cultural y está reconocido socialmente. En toda la Argentina se utiliza este sistema de numeración, ¿sí? El sistema de numeración decimal. Bien, en otro lugar del mundo se usa el sistema romano, el cual también es un concepto matemático, es cultural y está reconocido socialmente. Por ejemplo, si yo digo IB significa 4, porque si coloco un palito o una I delante de la B, significa que le tengo que restar a este símbolo, ¿sí?, que vale 5, 1. ¿Bien? Basado en este concepto, está reconocido socialmente que este sistema tiene estas reglas. ¿Bien? Pasemos a instrumento. En el instrumento dice, es un concepto que toma sentido por su carácter de instrumento. O sea, es un concepto que toma sentido por su carácter de instrumento. ¿Qué significa esto? El ejemplo que doy, que es el más fácil de ver, es que si yo tuviera un cuchillo, ¿sí? Llamémosle que ese cuchillo va a ser el concepto. No es lo mismo ese cuchillo para un carnicero que corta carne en su carnicería que para un cirujano que opera para salvar una vida, ¿sí? El concepto es lo mismo, un cuchillo, pero el sentido lo va a tener en el momento en que se utilice para. Esto basado en conceptos matemáticos, podemos dar el ejemplo de que el sistema Simela, el sistema de medida, no es lo mismo para un carpintero que trabaja haciendo muebles a medida que quizás para un maestro mayor de obra, que en una construcción unos centímetros más o centímetros menos no va a cambiar el plano de una casa. Sin embargo, para el carpintero, sí. Unos centímetros puede hacer que el mueble o no entre o no cuadre o no le entre el cajón. Bien, otro de los conceptos que maneja dice que no es un concepto, no es un concepto, es una red de conceptos. Bien, entonces veámoslo así. Es una red de conceptos. ¿A qué se refiere con esto? Y si yo quiero medir algo, antes de medir y saber la altura, tengo que primero conocer números decimales, tengo que conocer el sistema de numeración, o sea, los signos de mi sistema. Entonces necesito un montón de conceptos para poder medir. Bien, sigamos. Dice que estos instrumentos se encuentran en diferentes marcos.
¿A qué le llama marcos? Bien, acá quiero que presten atención. Marcos le llama a una cantidad de conocimientos que se encuentran como relacionados entre sí. Por ejemplo, el marco físico, marco geométrico, otro marco que nos habla es el numérico, gráfico, y así son varios. Bien, cada uno tiene un objetivo y está relacionado en sí en ese marco. Bien, creo que esto no entra en el video. Bueno, lo que escribí fueron que los marcos están físico, geométrico, numérico o gráfico puede ser. Bien, en el próximo apartado voy a desarrollar las fases de esta dialéctica instrumento-objeto de que nos habla Dowdy.